Bienvenidos de vuelta a Contrapoder 3.0 con José Antonio Colina y Esteban Hernández. Y hoy vamos a conversar con Vanessa Vallejo. Ella es editora en jefe del Pan Am Post, es economista y periodista. Buenas tardes, Vanessa, bienvenida. Buenas tardes de nuevo, muchas gracias como siempre a ustedes por la invitación y a todos los que nos van a ver. Buenas tardes, Vanessa, bienvenida a Contrapoder 3.0, siempre un gusto tenerte aquí. Gracias. Totalmente. Bueno, Vanessa, quiero empezar por lo que conversamos la vez pasada, ¿no? Que era tu caso que estaba en corte allá en Colombia porque habías tildado de violador a uno de estos criminales de la FARC. Tengo entendido que hubo una decisión al respecto. Cuéntanos un poco cuál fue. Sí, bueno, el proceso en realidad no ha acabado, todavía yo acabo de, bueno, hace poco, lo que pasa es que el coronavirus paró todo, ¿no? Pero yo acabo de hacer también una acción porque lo que decide el juez, la última decisión del juez, es decir que él declara improcedente la tutela que interpone Lozada, que es el honorable senador de las FARC que está acusado de violación. El juez dice que esa tutela es improcedente y que más o menos ese no es el mecanismo, que tal vez puede ir a otra corte, a otro tribunal, a interponer pues su queja respecto a mis denuncias periodísticas. Entonces dice además que bueno, que yo hago afirmaciones que para el juez no son ciertas. Entonces digamos la decisión es como no la voy a obligar a retractarse, pero no estoy de acuerdo con ella y queda como en duda lo que ella está diciendo. Entonces lo que hago con mi abogado es poner un mecanismo para que el juez diga exactamente que yo sí tengo la razón y que a mí no me pueden acusar de decir cosas dudosas. Entonces, por ahora, digamos que le gané en el sentido de que no logró que me hicieran retractar, claro, pero la pelea continúa todavía. Bueno, esperemos que el resultado sea muy favorable para, no para ti, para la libertad, porque efectivamente sabemos quiénes son estos personajes. Y con el mismo tema de la FARC, Vanessa, hemos visto que han habido muchas cosas. Por ejemplo, hay gente que está muy descontenta, por supuesto, de los ciudadanos a pie con la FARC, están viendo que les corten el salario, ¿no? Pero además también estaba leyendo una noticia que la FARC se ha convertido en el segundo ejército ilegal, la disidencia, como lo llaman ellos, ¿no? De la FARC, se ha convertido en el segundo ejército ilegal más grande, tengo entendido que del país. ¿Qué lectura le das tú a esto? Porque a ellos se les abrió la mesa política para que dejaran las armas, ¿no? Entonces deciden volver a las armas y ahora se convierten otra vez en el segundo ejército ilegal más grande. ¿Qué lectura le das a eso? No, pues yo la verdad siempre digo que las disidencias de las FARC son los 10 señores gordos que hay en el Congreso. Esos son los únicos disidentes, los otros siguieron como si nada. Y los que están en el Congreso se supone, o por lo menos mantienen la imagen de que están en la legalidad. Ya varios nos hemos dado cuenta que no, como por ejemplo Santrich, que era congresista y lo cogieron pues enviando droga a otros países, se quería enviar droga acá a Estados Unidos. Entonces creo que los únicos que por lo menos mantienen la imagen de que están en la legalidad son los 9 congresistas de las FARC. De resto todos siguieron en lo mismo. Entonces pues tienes hoy eso, que las disidencias de las FARC son súper poderosas. Ahora se les dice disidencias, pero obviamente son las mismas FARC de siempre. Ellos lo que hicieron fue decir que iban a dejar las armas para que les dieran puestos en el Congreso, para que les dieran una justicia. Ellos tienen su propia justicia, ellos no son juzgados por la justicia ordinaria, sino por un tribunal que se llama JEP, Justicia Especial para la Paz, y según Timochenko, el máximo líder de las FARC, la JEP es un tribunal creado por los propios insurgentes. Entonces ellos tienen sus propios jueces y siguen haciendo lo mismo, siguen con la droga, con el poder. Entonces bueno, la situación, por supuesto, muy complicada, muy difícil además, porque muchos creímos que de pronto Iván Duque iba a hacer algo para echar atrás de alguna forma o en alguna medida el acuerdo de Santos en La Habana, y lo que vemos es que eso ya no se consiguió y nuestra esperanza pues va a tener que estar ahora en un próximo gobierno que tal vez pueda hacer algo, como sacar a estos señores del Congreso, como acabar con la JEP, o como lo más importante, que es esa lucha, ese combate frontal contra esta gente que son terroristas, que son narcotraficantes, y a los que ya en la historia de Colombia una vez el expresidente Álvaro Uribe logró casi que derrotar
fumigándoles los cultivos y bueno, los tenía casi que rendidos. Y bueno, esa es la esperanza que nos queda porque por ahora esta gente con todo el poder, toda la coca, con la justicia tomada, mejor dicho, haciendo lo que quieran. ¿Te ha parecido que la actuación de Iván Duque con respecto al régimen que impera en Venezuela, sabiendo que la FARC está en Venezuela, Santrich, salió una denuncia recientemente que se encontraba en Venezuela, ha sido la más acorde? ¿Tú crees que ha estado a la altura, ha estado en menos? ¿Qué opinas tú de la posición de Iván Duque con respecto a la presencia de la FARC en Venezuela? Bueno, lo que pasa es que ahí Iván Duque no puede hacer mucho porque el que tiene que llevar, digamos, el liderazgo es Juan Guaidó, ¿no? Es decir, Iván Duque no puede salir a decir tienen que invadir ya Venezuela porque se va a ganar un problema tontamente cuando el propio presidente Juan Guaidó no dice eso, ¿me entiendes? Entonces yo no sé exactamente cuáles serán las intenciones de Iván Duque o qué es lo que piense él. Porque pues tampoco lo manifiesta muy claramente, pero yo entiendo que en caso de que esa fuera su opinión y de que estuviera completamente abierto a que algo así pasara, pues no lo puede hacer en tanto que el presidente Juan Guaidó no lo haga. Entonces, pues yo creo que ha manejado todo con la formalidad que se debe manejar esas situaciones para igual no ganarse enemigos innecesariamente, porque tampoco es como que él decida las cosas. Y yo creo que digamos, formalmente ha hecho lo que se puede hacer, que es, no sé, ahí, pedirle a la gente que está, delinquiendo desde Venezuela, pedírsela a Juan Guaidó, que obviamente sabemos que eso no va a terminar en nada, porque Juan Guaidó no tiene ningún poder para mandarle a esa gente. Y bueno, lo que ha hecho es simplemente cortar relaciones con Maduro y a pesar de que podría otra persona hubiera podido, por ejemplo, decirle a Maduro que le envía a estos delincuentes, pues Duque hace lo que tiene que hacer, que es no reconocerlo como presidente a Maduro y bueno, denunciar también, el gobierno colombiano ha denunciado todas estas cosas, todo lo que sabe lo ha denunciado, entonces pues nada, yo no tenemos los resultados que queremos de nuestro lado, pero no creo que sea culpa de Duque y creo que en medio de las cosas que puede hacer ha hecho lo que ha podido. ¿Qué opinión te merece para ti lo que ha hecho Juan Guaidó, la posición que ha asumido? Como periodista, ¿qué opinión te merece cómo ha llevado la presidencia interina y si ha hecho lo correcto? Bueno, yo la verdad yo no os voy a decir que tan desilusionada con la mayoría de la gente, porque creo que hay gente que puso muchas más esperanzas que yo en eso. Yo desde el principio veía que todo había empezado muy mal, por ejemplo, desde que él asume la presidencia, a mí me daba la impresión de que lo estaba haciendo obligado, como que no quería decir que él era el presidente. Desde el principio yo tuve desconfianzas, pero obviamente uno teniendo como la única, por un momento, en el momento que estamos viéndolo como la única esperanza en este momento, pues a uno le toca que apoyarlo y pues nada, intentar que las cosas salgan bien y ayudar como pueda. Ahora, lo que pasa es que en la medida de que pasa el tiempo y que se comete error tras error, que hay tantas mentiras, tantas cosas que uno no entiende, tantos engaños, pues obviamente uno se desilusiona y yo creo que ahorita Juan Guaidó es muy poca la fuerza que tiene. Yo no sé qué vaya a pasar con eso. Yo lo que supongo es que muy pronto Juan Guaidó ya no va a ser el presidente porque ellos mismos, la gente que está detrás de él lo va a cambiar. Yo creo que ya es evidente que no tiene fuerza y no tiene más que hacer por lo que sea. Y bueno, lastimosamente también es que gran parte de la gente que lo rodea es parte del problema de Venezuela, entonces puede que incluso venga alguien que haga las cosas peor que lo que ha hecho Juan Guaidó lastimosamente. Entonces pues no, una situación muy difícil, muy desalentadora y yo creo que pues obviamente con mucha desilusión todo lo que ha pasado con Juan Guaidó. Si eventualmente hubiese un gobierno mixto o un gobierno en Venezuela que involucrara a Juan Guaidó y a Nicolás Maduro, ¿qué opinarías tú de eso? Pues sería una completa locura. Sería una completa locura que se hiciera eso público. Porque hay que decir que en este momento ya hay cosas que se hacen entre los dos, ¿no? Que
por lo menos se negocian, ya vimos lo de la ayuda humanitaria y todas estas cosas. Entonces, digamos que en cierta medida eso ya está pasando. Ahora que se haga público y que digan, bueno, vamos a mandar los dos y nos vamos a repartir y así, pues definitivamente sería una locura y una humillación para todos los venezolanos que han visto sus vidas destruidas, que han tenido que salir, que han tenido que empezar desde cero, que viven la tortura en Venezuela, todos los familiares de aquellos que murieron protestando, por ejemplo, para que las cosas cambiaran, pues no, una desgracia total, y lastimosamente es una opción que no está muy alejada de la realidad. Creo que es algo que puede pasar. Entonces, pues nada, por ahora muy oscuro el panorama en Venezuela. Fíjate, todo eso que estás tocando son escenarios que al final se traducen en mayor miseria para los venezolanos, ¿no? Y un tema muy importante al respecto es que con todo este tema de la pandemia, con la cuarentena, la gente otra vez muriéndose de hambre, ese gobierno de emergencia nacional, como ellos lo quieren vender, que no solucionaría absolutamente nada, lo más probable es que veamos otra vez otra ola de migrantes venezolanos, especialmente hacia Colombia, porque es el país con el que tenemos frontera, ¿no? Pero ahora con el agregado de la pandemia. ¿Tú crees que Colombia estaría preparado para recibir una cantidad enorme de venezolanos bajo este escenario que te estoy poniendo? Yo creo que ya la situación está tan difícil que a Iván Duque ya le tocó que salir a hablar al respecto de eso, ¿no? Ya esta semana ha dicho que es una bomba de tiempo, que va a haber mucha presión en los países cercanos a Venezuela, limítrofes. Y obviamente es una situación demasiado difícil, es decir, si Colombia no tenía cómo mantener los migrantes que ya habían llegado en situaciones diferentes, sin coronavirus, imagínate ahora con coronavirus, donde ya vemos, ya hay lugares de Colombia donde las unidades de cuidados intensivos están diciendo, bueno, ya estamos casi que al tope, no sabemos qué va a pasar en las próximas semanas. Imagínate que se vengan todos esos venezolanos que obviamente legítimamente están sobreviviendo, intentando sobrevivir, intentando guardar su vida, huyendo de todo lo que hay en Venezuela, y bueno, que lleguen a Colombia o a Brasil, que pasa lo mismo, pero que es más probable Colombia, por la frontera está ahí más cerca y esto. Que lleguen a Colombia, además de que posiblemente contagiados, a contagiar a otros colombianos, pues a colapsar también el sistema de salud, o a terminar de colapsar, porque obviamente ya está bastante complicado en algunas regiones del país. Y bueno, con todas las condiciones difíciles que llegan sin un peso, sin tener un trabajo, ahora no hay trabajo en Colombia, vivir en la calle. Entonces una situación muy difícil para Colombia y para los demás países también, porque seguramente vamos a ver a muchos más venezolanos pronto saliendo de Venezuela, y ahora pues con el riesgo de que muchos pueden estar contagiados. Tomando en cuenta ese punto de que eso se convierte en una amenaza, sin duda, amenaza que también se suma a la presencia de la guerrilla, la FARC en territorio venezolano, amenaza que se suma también por el negocio de la droga dentro del territorio venezolano. ¿Crees tú, aunque pienso que, como dijiste que Juan Guaidó no lo había pedido, no ves que Iván Duque puede hacerlo, pero crees tú que lo que le queda de mandato a Iván Duque pudiera tomar una posición mucho más firme y tratar de buscar un acercamiento o tener una conversación más profunda con los Estados Unidos en caso de reelegirse Donald Trump, para ver si podría actuarse de otra forma ante el régimen de Venezuela? ¿O crees que Iván Duque simplemente va a seguir cumpliendo con lo que le permite la diplomacia y va a terminar su periodo nada más con sanciones a la diplomacia, reconociendo a Guaidó, pero no dando ese paso extra que amerita una circunstancia como la que tiene con un vecino que viola los derechos humanos y que tiene el negocio de narcotráfico en su territorio? Claro, a ver, dependiendo de las circunstancias, obviamente Duque puede hacer eso y podría llegarle a salir bien. Yo lo que quiero decir, claro, me has hecho caer en cuenta que de pronto no he explicado bien lo que quería decir respecto a Duque. Duque podría, por ejemplo, decir, Venezuela es una amenaza para Colombia, que efectivamente lo es y todo el mundo lo sabe. Es una amenaza en cuanto a seguridad, en cuanto a migración, en cuanto a que los grupos terroristas que operan en Colombia tienen su oficina en Venezuela, la droga, todo eso, y podría pedir ayuda a Estados Unidos. El problema es que
yo sí estoy muy de acuerdo ahora con que las guerras no hay que verlas como las veíamos antes. Es decir, las guerras ya no solo se ganan con las armas y matando al enemigo. Las guerras ahora también se ganan en términos de opinión. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el ambiente y la opinión que hay respecto a una cosa, porque quedaría muy mal Duque saliendo a decir, Venezuela es una amenaza y necesito ayuda de Estados Unidos, y que luego salga Juan Guaidó a decir pues que no y que no están de acuerdo con la intervención o alguna cosa así. Sería muy difícil. Entonces yo creo que si llega a ocurrir alguna situación que permita generar el ambiente de opinión y mostrarle a los colombianos y a la gente a nivel internacional que definitivamente es que miren, pasó esto, no sé, se mandó desde Venezuela a hacer tal atentado o alguna cosa así, o miren la migración como nos tiene acá colapsados todos los hospitales, no sé, alguna cosa que le pueda permitir a Duque explicarle a la gente, a la comunidad internacional y avalar esa petición. Yo creo que podría ser una buena estrategia y obviamente es necesaria, porque desde hace mucho rato estamos viendo que esto no se va a poder mantener por mucho tiempo, esa convivencia de Colombia, Brasil, sobre todo Colombia de nuevo, con el problema de Venezuela ahí al lado. Pero sí creo que entonces tendría que haber un detonante y tendría que haber la voluntad del presidente Iván Duque de jugarse esa carta, que es riesgosa, porque repito, pues si no sabes, si desde Venezuela no te apoyan en eso y eres solo tú como presidente de Colombia, pues es una carta riesgosa, pero lo puede hacer. Entonces no lo veo tan probable, pero evidentemente sí se podría llegar a hacer, y pensando racionalmente en el futuro, en lo que pueda ocurrir, yo creo que vale la pena tener en cuenta eso, y tener en cuenta eso de pedir intervención o ayuda internacional de manera unilateral, sin hacerlo, digamos, en conjunto con Juan Guaidó, si no se pudiera, pues. El tiempo, de verdad un placer haber conversado contigo acá en Contrapoder 3.0. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, como siempre. Muchas gracias, Vanessa Vallejo, editora del Pan Am Post, periodista, economista, colombiana, inteligente, que nos da sus opiniones con respecto a lo que debería ser la presidencia de Iván Duque con respecto al tema de Venezuela, que como hemos hablado en el segmento de hoy es bastante complicado. Vamos a hacer una pausa y vamos a despedirnos hasta el día de mañana, que tenemos nuevamente Contrapoder 3.0, el programa de la derecha aquí en Factores de Poder, que definitivamente es el canal de la información. No se pierdan mañana, viernes de debate, que va a estar interesante. Hasta mañana. El programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.